Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con un invitado de honor, se trata nada más y nada menos que de Alberto Marigil. Él es editor del blog y canal de YouTube Unión Hispanoamericana y es administrador del grupo de Facebook de referencia en el hispanismo La Leyenda Negra. También es colaborador de reunificacionistas.org y estaremos hablando el día de hoy sobre los orígenes del capitalismo y el liberalismo, ¿no? Hay que decir que muchas cosas sobre este tema. Así que sin más, bienvenido Alberto a Venezuela Provincial. Hola, buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Bien, bueno, encantado de tenerte el día de hoy. Vamos a estar hablando de este tema que es muy desconocido para el público. Y bueno, hay que decir que los fundadores de la ciencia económica moderna fueron los maestros de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII y quienes escribieron siglos antes que Adam Smith a favor del libre mercado, la propiedad privada y anticiparon las teorías actuales de valor y precio. Sobre los orígenes del capitalismo y las ciencias económicas modernas, muchos la achacan a otras culturas diferentes a la hispana, pero esto es falso. Y hay un punto de inflexión en la generación de la riqueza mundial desde el año 0 a 1800, ¿no es así, Alberto? Sí, bueno, eso es lo que dice Javier Milei, respaldado por los estudios de una fundación de estudios económicos internacional. Desde el año 0 al 1800, el mundo creció un 40% y la mayor parte concentrada desde el descubrimiento de América. Y eso es lógico porque pues, el descubrimiento de América lo que posibilitó fue un comercio global a 5 continentes, lo que antes era impensado, entre otras cosas porque es que solo se conocían 4 continentes. Entonces incorporó al mercado un 5.º continente que rápidamente se expandió económicamente y se convirtió en un factor de producción más, aparte de la riqueza que este continente produjo, riqueza de cosas tan simples para hoy en día como la patata, el tomate, el pepino, el maíz. Todo aquello supuso un revulsivo económico, sobre todo la patata, porque esta crecía en climas fríos y posibilitó la erradicación de las recurrentes hambrunas. Sí, de hecho, cuando los ejércitos antiguamente pasaban por una población, arrasaban todos los cultivos, sobre todo el trigo, y la papa por justamente estar sembrado debajo del suelo, pues ya no se podían incendiar, ya no se podían arrasar, ¿no es así? Hombre, después de cosechadas, sí, lógicamente. Hay una leyenda que dice que las patatas entraron en Irlanda por los barcos hundidos de la Armada Invencible y que llegaron toneles de patatas flotando a las orillas de la costa irlandesa y a partir de ese momento se convirtió en el cultivo gracias al cual sobrevivían los irlandeses. De hecho, una de las grandes catástrofes que sufrió Irlanda fue en el siglo XIX, precisamente por la que le llaman la crisis del escarabajo de la patata. Murió en torno a 1 millón de irlandeses y causó hambrunas por todo centro y norte de Europa. Un escarabajo. Sí, así es. Bueno, se convirtió en importante la patata. Es que de trigo no solamente vivía el hombre, y gracias a que de América vino el maíz. sí, claro, por supuesto, de América nos viene la patata y el maíz, entre otros alimentos que muy importantes, ¿no? Para la alimentación humana hoy en día. Es importante en el desarrollo de la economía del Imperio Español lo que fueron sus rutas comerciales, como lo pudo haber sido el galeón de Indias o la flota de Indias, lo que se llama la primera globalización. ¿Qué nos tienes que decir al respecto sobre estas rutas comerciales y el desarrollo económico que esta produjo? Bueno, pues es el fundamento de lo que estamos viviendo hoy. Hoy están hablando mucho de la globalización como si fuese una novedad y es algo que iniciamos nosotros hace 500 años. La economía en Europa estaba estrangulada por el Imperio Turco, que impedía a Europa comerciar con Oriente, y gracias a que abrimos, entre portugueses y españoles, abrimos nuevas rutas comerciales, pues Europa se pudo recuperar de una grave crisis económica, si no la peor, que fue la crisis económica devenida de la peste negra,
que acabó entre 1/3 y el 50% de la población. Todo ello sumado a que cayó Constantinopla, pues Europa estaba en un grave riesgo de acabar fagocitado por la expansión del mundo musulmán, en este caso el turco, algo que se pudo evitar gracias a los avances tecnológicos que se posibilitaron gracias a la expansión de España a América y las riquezas consecuentes. Ten en cuenta que para ganar una guerra, decía Napoleón que hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y si no hay comercio, no hay dinero. Y Europa estaba estrangulada por el comercio que se revitalizó por la obra y labor y los actos heroicos de explorar el 60%, casi el 60% del mundo por los españoles. Conectamos los 5 continentes comercialmente hablando y ese es el hecho, el punto de inflexión por el cual Europa acabó ubicado a la cabeza del mundo hasta prácticamente ahora. Digamos que hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, hay unos momentos de cenit, de otros que van bajando, pero se mantiene, ¿no?, entre los principales países del mundo. Sobre los orígenes del capitalismo y las ciencias económicas modernas, el historiador argentino Nicolás Duré señala lo siguiente, cito al historiador: los británicos son profesionales en atribuirse logros que les corresponden a otros países. Por citar solo unos cuantos ejemplos, se adjudican el origen del capitalismo en la Inglaterra industrial cuando el capitalismo surgió en el norte de Italia durante el medioevo, como lo señaló Jacques Le Goff. También se consideran los fundadores de la ciencia económica con Adam Smith y David Ricardo, pero los verdaderos precursores de la economía moderna fueron los teólogos españoles de la Universidad de Salamanca, también en la Edad Media. ¿Qué opinas al respecto de estas palabras de Nicolás Duré? Pues todo lo que dice es cierto. Solamente exceptuaría una cosa, que no es que no sea cierta, sino que es inexacta. El capitalismo es un fenómeno espontáneo de la sociedad humana. El capitalismo no es ni más ni menos que el libre y voluntario intercambio de la propiedad privada. De manera que el capitalismo nació con la raza humana. Desde que el recolector intercambiaba sus productos con el cazador y el pescador, y ambos intercambiaban sus productos por los servicios de la prostituta, se desarrolló la economía de libre mercado. Vale. Y además se conformaron los precios, porque libre y mutuamente acordaban que un pedazo de carne valía por 2 pescados. Y lo que llamamos el trueque, ¿no? El trueque es que cuando hablamos de dinero, el dinero es un medio de cambio, es un medio de trueque. Lo que pasa es que el dinero vale para hacer el trueque con todo tipo de productos y servicios. Sí, bueno, vemos que las primeras civilizaciones establecen la moneda, ¿no? Como fueron los fenicios, los romanos, los griegos, ¿no? Bueno, la moneda es que ha tenido muchas formas. No podemos llamarle moneda exclusivamente lo que conocemos por moneda. De hecho, tú tienes que analizar la palabra salario. Sí, que proviene de la sal, ¿no? Proviene de la sal, ¿por qué? Porque la sal era tan imprescindible y tan valiosa que era un método de intercambio típico porque era comúnmente aceptado. Solo tenía un problema, y es que la humedad le afectaba y la deterioraba. Por lo demás, era un método de cambio perfecto porque tenía todas las utilidades. Todo el mundo utilizaba la sal y todo el mundo podía intercambiar sal porque todos necesitamos de sales minerales. Sí, sobre todo para la conservación de los alimentos era esencial. Exactamente. Entonces, ese producto se convertía en un producto de intercambio. Es como las 13 colonias de Estados Unidos. Si tú lees el libro más famoso de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de 1960,
observarás que las 13 colonias de Estados Unidos antes de la independencia tan apenas tenían moneda. Era un bien escaso. Y la Sí, gente... de hecho, tenían que utilizar el real español No, como no, forma de intercambio. sí, cuando podían. Ujú. Cuando podían. Luego ya se institucionalizó, porque el dólar nació del real español. Sí, por Pero supuesto, es que de la misma métrica. los intercambios se hacían en tabaco. Ujú. Uno de Virginia le compraba o le vendía a Massachusetts y uno cobraba o el otro pagaba con tabaco. Sí, Para que sí, tengas... como había escasez de plata, que venía amonedado de la América hispana, sobre todo de la Seca de México, que era la que más moneda exportaba no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, pues tenían que llevarlo al trueque, ¿no? Exactamente. Y eso simplemente era por carencia de moneda, que era justamente lo que en España nos sobraba. Nos sobró tanta moneda que hasta representó un problema inflacionario. Por eso los escolásticos españoles fueron prácticamente los primeros que analizaron en profundidad ese fenómeno. Un fenómeno que ya se dio en el Imperio Romano, porque depreciaban el valor de la moneda, por una parte, y por la otra parte tasaban los precios, de manera que los precios estaban impuestos por decisión política. Y la decisión política normalmente no guarda relación con los usos y costumbres de las personas. Sí, en Venezuela Entonces, se ha vivido esto del control de precios y más bien control, empieza a escasear el producto cuando se le impone, ¿no? por supuesto, y se abandonan los cultivos y su producción, porque el precio no es una cosa que se pueda decir arbitrariamente. Eso se decide por la confluencia de la oferta y la demanda, la carencia y la abundancia. Y luego, el otro factor más determinante Ujú. es la valoración subjetiva de las personas. De manera que, por ejemplo, un kilo de arroz le dais un valor en Venezuela, pero un kilo de trigo que no tiene por qué valer más, en Venezuela es especialmente apreciado y es especialmente caro. Cuando aquí en Europa, pues, es insignificante el valor del arroz para nosotros o del trigo. Entonces Sí, hay un porcentaje de subjetividad que es realmente influyente, porque al final el precio de las cosas es lo que en libre concurrencia de ofertantes y de compradores, las partes pactan libremente en ausencia de coacción. O sea, una cosa vale lo que tú y yo decidamos que vale. ujú. Si tú estás dispuesto a venderla, yo a comprarla. Sí, exacto, la Así de teoría simple. de la oferta y la demanda. Algo muy importante Realmente se llama la teoría subjetiva del valor, que ujú, es una teoría que se la aplicó para sí mismo Karl Menger, ujú. el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, que habría que llamar la Escuela Española, pero bueno, la Escuela Austríaca de Economía, él desarrolló esa teoría y con esa teoría él refutó hasta el ridículo el marxismo, porque el marxismo se fundamentaba en el valor, en el cálculo de los costes del trabajo. Sí, Y no, esa teoría, que ya la había plagiado de Adam Smith, Carlos Marx, ambos se equivocaban. Eso ya estaba teorizado por los escolásticos españoles. No recuerdo bien si era Francisco de Vitoria o Francisco de Covarrubias, los que ya teorizaron que el valor de las cosas no tiene un valor tangible, sino que depende del valor que cada cual, según sus circunstancias, le valore. Y ponía el ejemplo de que el trigo es mucho más apreciado y más pagado en América que en Europa. sí, el valor de las cosas es subjetivo, Sin que totalmente. tenga que valer más el trigo que el maíz. Sí, claro, sobre todo en los climas tropicales no se produce mucho trigo, ¿no? Y es más demandado. Bueno, el Algo trigo en que, México se cultivó desde los primeros momentos. E sí, no, y incluso en Venezuela también se cultivó, pero que no se daba en mucha cantidad, ¿no? Por el clima. No, no, por no, el clima y la costumbre, porque la sí, costumbre allí era consumir maíz.
Sí, por supuesto, claro, y era lo que más abundaba. Por eso es Hoy por hoy que es las famoso en la tortillas, alimentación las tortillas de maíz en México o la arepa en Venezuela y en la Colombia. arepa, exactamente, las tortillas, la arepa, los buñuelos, todo eso se hace con maíz. Hay una cultura de consumo de maíz allí Ujú. que ese aspecto cultural también revierte en los precios. Sí, Es posible que ese aspecto cultural genere que sea más barato el maíz en América que en Europa. Por sí, claro. ejemplo, comprar pan de maíz aquí en Europa es carísimo. Sí, claro, pues, y es que también la abundancia de maíz hace que los precios sean mucho más baratos. Algo muy importante que estaba señalando anteriormente es que los descubrimientos del siglo XV cambiaron el curso de la historia en el mundo, siendo un siglo de desarrollo económico, político, también en artes, letras e intelectualidad, ¿no? Para España y para el mundo hispano en general. Allí surge un grupo de teólogos juristas en la Escuela de Salamanca, algunos ya los han nombrado, están Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, Diego de Covarrubias, Domingo de Soto, Tomás de Mercado, Francisco Suárez, Martín de Aspilicueta, Juan de Medina y Cristóbal de Villalón, entre otros, ¿no? Y se podría decir que ellos fueron los que sentaron las bases del pensamiento liberal contemporáneo de libertad económica. ¿Qué opinas al respecto? Pues al respecto es que hay un hecho, un Uh-huh. hecho relevante. Uno, no, varios. Uno es determinar que la soberanía no recae exclusivamente sobre el rey. Al contrario, el rey es el administrador de la soberanía popular, que eso es una tradición que ancestral nuestra. Ten en cuenta que los reyes juraban los fueros en España bajo la fórmula de que vos sois más que nos, pero nos todos juntos somos más que vos. De manera que el rey tenía que respetar las leyes y fueros que le venían impuestos por los usos y costumbres. Cosa que Carlos V se saltó a la torera y le costó dos guerras civiles, la guerra de los comuneros en el norte de Castilla y la guerra de las comunidades y la guerra de las germanías en Valencia, les germaníes, las hermandades, que prácticamente, en mi opinión, en mi personal opinión, la guerra de las germanías en Valencia, que tuvo unas connotaciones un poco distintas a la de la comunidad, a las comunidades en Burgos, pues fue para mí la primera revolución burguesa de la historia, 400 años antes que la Revolución Francesa. Porque al fin y al cabo es que eh, quienes se amotinaron, quienes se rebelaron, no contra el rey, sino contra la nobleza, que era quien administraba políticamente el reino de Valencia, pues había caído en abandono de sus funciones. Había dejado a la gente abandonada ante un escenario de peste, de epidemia de peste. La solución política de los nobles fue largarse y dejar al pueblo abandonado. De ahí fue que una comisión de notables pues se reunió, se asoció y asumió el poder político y se enfrentó con las imposiciones de la nobleza, que eso no les hizo gracia. La nobleza actuó de manera que ni comía ni dejaba comer. Y fueron los gremios comerciales, los carpinteros, los comerciantes, los notarios, los abogados, los escribanos, generalmente las profesiones liberales, los que se rebelaron contra tales atropellos y arbitrariedades. Entonces, Y la cosa no viene de nuevo y esa fue la simiente, el caldo de cultivo por el cual se desarrolló un pensamiento humanista entre los agustinos, franciscanos, dominicos y jesuitas. Y era la premisa de que todo ser humano tiene unos derechos inherentes y esos derechos inherentes eran los derechos naturales, concebidos como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Eso es algo
que luego lo podrás ver reflejado en los textos escritos por John Locke en el siglo XVII y XVIII y en la Constitución de Estados Unidos. De hecho, te tengo que decir que tanto como John Adams, y otros padres de la democracia norteamericana, pues eran fanáticos seguidores de los escolásticos españoles. Sí, de hecho, Benjamin Franklin tenía muchos libros de filósofos españoles, ¿no? Y Thomas Jefferson exigía a sus hijos que estudiasen la historia de España escrita por Juan de Mariana y la definía como un canto a la libertad. De hecho, Juan de Mariana es uno de los escritores que más han influido, porque no solamente escribió en España, es que él fue profesor de la Sorbona y lo que escribió en España tuvo incluso más influencia fuera de Europa que en España, porque él realmente lo que escribió fue un manual para instruir al príncipe, al que iba a ser el futuro rey. Entonces le explicaba los pormenores por los cuales un rey cae en tiranía y cuál es la pena en la que puede incurrir, que es el ser depuesto y en última instancia el tiranicidio, que se le dice, el ser ajusticiado. Eso en España no se dio porque en España sí que se respetaron los derechos individuales de los hispanos en mucha mayor medida que en el resto de Europa. Solo tienes que ver la quema de brujas, que en España fue irrelevante y en Europa fue generalizada. Sí, de hecho, el caso de las brujas de Sagarremundi, la misma Inquisición no le dio importancia, decía que era una alucinación colectiva, ¿no? Lo vemos en los mismos documentos de la Inquisición. Un primer concepto que se defendió en la escuela de Salamanca, Alberto, fue el de la propiedad privada, siguiendo la trayectoria que ya marcó Tomás de Aquino, ¿no? Que consideraba la propiedad privada era legítima y necesaria para el desarrollo del comercio. Y otros conceptos que también se dieron en la escuela de Salamanca fueron la teoría cuantitativa del dinero, que fue un fenómeno ocurrido en este siglo, llamado revolución de los precios por la llegada de oro y plata del Nuevo Mundo a España, que ya lo hemos comentado anteriormente. También la teoría del tipo de cambio según la capacidad de compra, también la teoría objetiva y a teoría a lo que me estás diciendo es que no hizo falta ni siquiera la aparición de Francisco de Vitoria. Solo tienes que ver las células reales instituidas por Isabel la Católica, tienes que ver el testamento de Isabel la Católica y tienes que ver las primeras leyes de Burgos, no sé si de 1514, si no recuerdo mal. Todas coinciden en respetar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los nativos y castigarlos duramente cuando estos derechos no son respetados. Sí, la misma Isabel la Católica está influenciada por Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino estaba influenciado por Alberto Magno, que es el que condenó el monopolio comercial. Y ambos estaban influidos por Aristóteles, información que les había llegado a Aristóteles, les había llegado a través de Maimónides y Averroes y a través de los traductores de la Escuela de Toledo, que tradujeron todo el conocimiento árabe al castellano o al latín. Ahí es como pudieron rescatar a Aristóteles y como Aristóteles nutrió tanto a Santo Tomás de Aquino como a Alberto Magno. Ellos son las influencias exteriores que luego posibilitó la estructuración de un conjunto de ideas que hoy por hoy se llaman las ideas liberales, porque el Estado de Derecho es una idea liberal, la economía del libre mercado es una idea liberal, el derecho a la vida, a que tú tengas posesión de tu principal patrimonio, que es tu vida, eso es una idea liberal. Y esas ideas
con el tiempo, han sido la estructura básica de los derechos humanos. Por eso a mí me pone muy enfermo cuando nos autodenigramos, incluso los mismos hispanos, haciéndoles ver que, bueno, que fuimos una cultura secundaria, que no tenemos comparación con los anglosajones y que ojalá los hubieran conquistado los ingleses, que estaríamos mejor. Esas estupideces pues refutan desde los hechos, y los hechos es que tú, como hispano, dando igual que fueras nativo que mulato, que negro, la diferencia estaba en ser esclavo o liberto, no más, gozabas de los mismos derechos que uno de Albacete o de Cuenca. Éramos lo mismo. Ese principio de igualdad ante la ley, porque no existe otra igualdad más que la libertad, la igualdad en oportunidades y derechos, pues es el principio rector de Estados Unidos como nación y del mundo hoy por hoy. Sí, bueno, del mundo occidental. Del mundo occidental. Sí, porque es que el resto del mundo ni siquiera ha firmado las actas de los derechos humanos. O sea, China y Rusia no reconocen la Declaración de los Derechos Humanos, no la han firmado y no la respetan. Y eso es lo que más me duele, porque hay una tendencia o dos tendencias unificadas dentro del hispanismo que hacen apología de desvincularnos de Occidente y adherirnos o asociarnos a los países que se ríen de los derechos humanos, que los ha menospreciado. Y eso es muy triste, porque de entrada esos que son tan hispanistas están repudiándose a sí mismos, están repudiando a las ideas con las cuales se forjó España en ambos hemisferios. Los Sí, medios totalmente de acuerdo. se enriqueció hasta el extremo de que en América había un nivel de vida muy superior al de Estados Unidos. Todo eso se debe a que había unas ideas por detrás. Y esas ideas son las que luego han forjado el resto del mundo. Bueno, a pesar de la gran contribución de la Escuela de Salamanca, la historiografía económica no le ha dado el lugar que se merece en la historia. ¿No cree usted que es así? Es que eso ahí lo que ha sucedido es que ha habido un gran olvido. Un gran olvido del que ni nosotros mismos habíamos llegado a asociarlo. De hecho, tuvieron que ser primero los austriacos los que revivieran las ideas españolas. En su obra magna, Karl Menger, él, todos sus postulados tenía notas al margen con referencia a los escolásticos españoles. Cosa lógica, porque en la época en que los escolásticos españoles teorizaban sobre todo estos fenómenos, pues Austria formaba parte del Imperio Español también. O formamos parte del mismo imperio ambos. Entonces, la transmisión intelectual o de conocimiento era enorme entre Austria y España, y a todo nivel. La escuela de equitación más importante que hay en Austria se llama la Escuela de Equitación Española de Viena. Y la raza de caballos que utilizan, el licipano, es un caballo de origen español, del que están muy orgullosos los austriacos. Entonces, la transmisión cultural e intelectual era enorme. Sí, de hecho, mucha de la maquinaria, sí, de hecho, mucha de la maquinaria de acuñar moneda que llegó a España provino de Tirol, ¿no? De la Casa de la Moneda de Tirol. Mira, eso no lo sabía yo. O sea, hay una cosa que me has enseñado. Ese detalle lo desconocía, Emilio. Sí, no, ellos estaban muy desarrollados en cuanto a la maquinaria de acuñación de moneda, y de las primeras maquinarias pues llegaron de aquí, de Tirol, de la Casa de la Moneda de Tirol. Hay algo que estabas señalando ahorita muy importante, Alberto, que últimamente hay algunas personas que se hacen llamar hispanistas y algunos muy conocidos que están aprovechando para introducir sus ideologías políticas, ya sean de izquierda, comunistas, de derecha, también las hay dentro del hispanismo, ¿no? Incluso tergiversan la historia
para que Correcto. calce con sus teorías ideológicas y ganar adeptos. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Pues que están pervirtiendo el ideal. Desde el momento en que un ideal lo conviertes en una ideología política, lo estás pervirtiendo. Y hispanos somos todos los que vivimos y nos sentimos hispanos. No más, así de simple. Pero desde hace ya bastantes años, y yo llevo desde el año 2007 en que arranqué con el blog de Unión Hispanoamericana, en que estoy viendo la evolución de esa gente y bueno, lo que tratan es de asociar el hispanismo a sus propias ideologías políticas. Y el fenómeno se está dando por duplicado últimamente desde que está habiendo una incursión comunista asociada porque tiene intereses comunes con la posición ultraderechista teocrática. Yo había detectado ese fenómeno pues en las tendencias peronistas de Argentina y en las ideologías filo-yunque de México. ¿Vale? También había detectado ese fenómeno en Ecuador, porque Ecuador, por lo visto, tuvo bastante vinculación con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo anterior, y por lo visto quedan reminiscencias por ahí, pero claro, no se podían manifestar ellos como filofascistas o filonazis, y lo que hacen es identificarse como hispanistas. Digamos que era gente que escondía la esvástica, la escondía detrás de las aspas de Borgoña. Te puede resultar chocante, pero esa gente son una minoría muy ruidosa y que, pues, quieras que no, de cuando en cuando sale algún intelectual de más nivel que los respalda, y se está dando el caso, pues, que en Argentina hay un fenómeno con un muy buen escritor que ha hecho un muy buen libro de historia, pero lo importante no es lo buen libro de historia que haya hecho. Ese mérito no se le refuta ni se le discute, sino las conclusiones a las que llega en base a la historia verdadera que cuenta. Y la conclusión es que el liberalismo es un factor destructivo de la hispanidad, es enemigo de la hispanidad, es filo anglosajón, y que los liberales somos los enemigos a batir en el hispanismo, en la hispanidad. Ese discurso tampoco me sorprendería mucho si no fuera porque lo veo replicado en personajes como Santiago Armesilla y otros muchos de su tendencia que se han vinculado con el hispanismo. Imagino porque hayan perdido todo tipo de vinculación con sus propias ideologías. Bueno, no creo, porque las reivindican a cada momento. Sí, pero la reivindica desde un punto de vista patriótico, cuando precisamente luego se manifiesta como stalinista, y justamente el comunismo es una ideología internacionalista. Si pretende algo es la abolición, la destrucción de las naciones. Sí, en eso se parece mucho al fascismo, ¿no? Es que la diferencia que hay entre el fascismo y el comunismo es el concepto nacionalista. De hecho, el fascismo es una escisión del Partido Socialista Italiano. A Mussolini le hicieron una entrevista en sus momentos de éxito, un periodista inglés. Aquí tengo el libro, tengo desde niño en mi casa, y me quedé sorprendido cuando leí la entrevista, porque el periodista inglés le pregunta que ¿cómo te haces tú fascista si toda la vida has sido socialista? Y Mussolini le responde, no, yo es que no he dejado de ser socialista, yo sigo siendo socialista. Pero en la Primera Guerra Mundial me di cuenta que los trabajadores se afiliaban más a sus naciones que a sus ideas.
De manera que el socialista francés se alineaba con Francia y el socialista alemán se alineaba con Alemania. Entonces yo entendí que el socialismo tiene que ser nacionalista. Y así es como nació el fascismo y posteriormente el nazismo. Aunque el nazismo tenga otros fundamentos devenidos del pangermanismo decimonónico y del supremacismo racial ario, aquello que se especulaba ya en el siglo XIX, y lo aglutinó en torno al fascismo todas esas creencias el nazismo. ¿Me entiendes? Es Es más, importante. que Sí, eso es lo que yo puedo afirmar rotundamente, y es que están tratando de fagocitar el ideal hispano desde la ideología filofascista. y a todo esto, bueno, sería importante preguntarte algo, Alberto. ¿Qué podemos hacer nosotros, los hispanos y los hispanistas, ante toda esta contaminación ideológica que está afectando al movimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hombre, identificar a quienes así actúan, que son fáciles de identificar. Se suelen hacer llamar tradicionalistas y tienen una visión clerical de la hispanidad. La hispanidad para ellos no existe si no es profundamente católica. Y no queda ahí, queda ahí. Es que quieren que el Estado, la religión reconocida por el Estado sea la católica. Así de simple. Y entonces, bueno, pues ellos promueven una especie, un concepto de Estado pseudo-medieval, abominan de la democracia y detestan el liberalismo. Lo que ves es que hay un discurso altamente religioso y altamente político, cuando el discurso de los hispanistas es un discurso de verdad histórica. Sí, Y de claro, verdad histórica, más que eh, nada porque es que no necesitamos engañar a nadie, ni tenemos que manipular la mente de nadie. Nosotros con decir la verdad tenemos suficiente, a diferencia de los anglosajones o a diferencia de los tradicionalistas, que tratan de erigirse como si fueran la esencia de la hispanidad, y realmente, pues oye, el nacionalismo separatista, tanto vasco como catalán, ha nacido del tradicionalismo. O sea, no son tan españoles como ellos se las dan, ni es tan hispano el catolicismo. El catolicismo ha estado con nosotros y contra nosotros. El catolicismo, la religión, es un concepto que no se alinea expresamente contigo porque eres español, preferentemente se alinea con tus enemigos. De hecho, el grupo terrorista ETA nació en una sacristía, en una iglesia, ¿entiendes? sí, sí, Entonces, oye, es muy importante la religión, hay que respetarla, hay que preservarla, pero el mundo hispano no puede existir si no existe libertad de cultos. Nadie va a defender una hispanidad que sea una analogía al talibanismo en formato católico. sí, Entonces, simplemente es el discurso. Lo que los delata es el discurso. Es más que son una minoría, tanto de ultraizquierda como ultraderecha, que lo único que están sirviendo es a los intereses de la política exterior soviética. Porque a esta gente también se les identifica por su anti-europeísmo y su odio exacerbado a Estados Unidos y a Inglaterra. No es para querer mucho a Estados Unidos e Inglaterra, pero ese odio exacerbado, el querer separarse del mundo occidental, porque el mundo occidental está controlado hegemónicamente por el mundo anglosajón, según dicen ellos, pues les lleva de venderse de Guatemala a Guatepeor. Es que si malo es tu actual señor, peor es el que tú reclamas. ¿Tú qué quieres, asociarte con Putin? ¿Con el Xi Jinping este? ¿Tú te vas a liar con las peores tiranías del planeta Tierra? sí, como lo está Venezuela, ¿no? ¿Quieres ser un país de su órbita como Venezuela?
o como cualquier país del entorno de la antigua Unión Soviética, que no tienen, la mayoría de la población no tienen ni siquiera cañerías por donde evacuar sus inmundicias. Sí, Si es que uno de los objetos de saqueo más preciados que han habido en la guerra de Ucrania eran los váteres, los inodoros. ¿Cómo vive esa gente? ¿A esa gente es a la que te quieres parecer? Eso es lo que le digo yo a los filoperonistas argentinos que odian tanto a Inglaterra y a Estados Unidos, con sus razones, que pretenden venderse, regalarse a los intereses particulares de Putin y de la República Popular China. sí, bueno, yo creo que el hispanismo y todo este movimiento de hispanista no se debería de contaminar por ideologías políticas, ya sea de izquierda o de derecha. Nosotros tenemos que más Claro, bien... es que yo siempre he defendido, hay un hecho, y es que el hispanismo es un ideal, no es una ideología política, es un ideal de reunificación, de cohesión de nuestros pueblos, de unificación bajo una premisa económica, social, política, el tener una política exterior común, una moneda común. Sí, ese deberían de ser los objetivos. Deberían de ser los objetivos, aunque ojo, desde Venezuela Provincial lo que hacemos es divulgación histórica, contar la verdad de los 300 años Sí, pero también hay que de la presentar un monarquía proyecto. hispánica en Venezuela y en el mundo hispano. Es que los 300 años de la monarquía hispánica fueron muy buenos. Al fin y al cabo estuvimos a la cabeza del mundo. Pero eso hoy en día es un anacronismo. Tú no puedes plantear el vivir bajo un sistema, digamos, imperial, sometidos a un estado teocrático de corte medieval y absolutista. Aunque ese estado absolutista tuviera las libertades más amplias jamás tenidas por ninguna nación hasta entonces. Pero hoy por hoy es un anacronismo. No Sí, claro, podemos estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, la humanidad ha evolucionado y en aquella época pues era muy diferente la sociedad, ¿no? Y las culturas también eran muy diferentes al día de hoy y hay que evolucionar. Quería preguntarte, Alberto, una última pregunta es, ¿crees que el Imperio Español durante la época, los 300 años que duró, aplicó el pensamiento liberal en cuanto a su accionar? Porque hay muchos que dicen que no, que el pensamiento liberal no calza con el Imperio Español y nunca se aplicó. Pues hombre, los principios de limitación de poder, que son plenamente liberales, se aplicaron. La defensa legislada, la consideración de derechos inalienables a los derechos naturales, eso se aplicó durante la dominación española. Pero lo más curioso es que en el siglo XVIII teníamos un grave problema de piratería. Pero la piratería era una pequeña parte del problema. El problema estaba en el contrabando. Entonces, una de las medidas con las que se combatió el contrabando a muerte fue bajar los aranceles. En 1723, el quinto real, que era el 20% de todos los metales extraídos, se redujo al 10%. Y progresivamente se fue reduciendo hasta 1800, hasta el 4%. Lo curioso es que fue que hubo un incremento notable de la recaudación por impuestos, porque hubo un incremento notable de la actividad comercial. Y sobre todo gracias a las reformas borbónicas, ¿no? Multiplicado exponencialmente tras la primera liberalización de todos los pueblos del área, de todos los puertos del área caribeña, que le liberalizaron su comercio con España, con la península, que era como liberarlo con Europa. Y 10 años después, todos los puertos de América fueron liberados al comercio.
la expansión comercial fue tan fuerte que hay cálculos de que se multiplicó por 5 y por 8 el comercio. Y eso es la aplicación de medidas liberales, de eliminación de trabas burocráticas, de eliminación de la intervención del Estado en la economía, de la liberalización del comercio. Lo que generó fue más riqueza. De hecho, tú observarás una cosa, tanto en México como en Venezuela, en los que se rebelaron fueron, digamos, los descendientes, los grandes hacendados que vivían en un sistema casi feudal, porque ellos eran herederos de los primeros conquistadores. Sí, lo llamaban la élite mantuana en Venezuela. La élite mantuana fue la que se rebeló. ¿Pero a quién mataban? Ellos eran españoles. ¿Pero a quién llamaban ellos españoles y canarios? A los inmigrantes de última generación. Los que habían llegado recientemente tanto a México como a Venezuela, ese era el enemigo a quien exterminar. Qué casualidad que todas esas personas eran comerciantes. Comerciantes que eran el producto de la liberalización de nuestra economía. Sí, como por ejemplo José Tomás Boves, quien era pulpero, o el padre de Francisco de Miranda, Sebastián de Miranda, que fue muy rechazado por esta élite mantuana, ¿no? Eran, digamos, inmigrantes recientes a Venezuela. Ellos eran envidiados, incluso despreciados, porque los que llamemos que eran español viejo, hispano viejo, por decirlo de alguna manera, los que eran descendientes de varias generaciones, habían patrimonializado América para sí mismos. Y veían a los españoles nuevos que llegaban recientemente, en las últimas generaciones, como un grave competidor que tenía los mismos derechos que tú. Y eso no es una cosa que no les encajaba. Yo aquí llevo 3 generaciones y llega uno y tiene los mismos derechos que yo. Pues claro, normal, es que españoles somos todos. Y eso no lo aceptaban. Y yo tengo el criterio personal de que ese exterminio alevoso e intencional de españoles de última generación, españoles y canarios, que decían, había un trasfondo económico enorme detrás, porque es que ellos habían revolucionado la economía hasta el extremo de que los mantuanos ya no la controlaban. ¿Por qué? Porque había muchos más competidores, todos procedentes de la península. El mismo fenómeno se dio en México. Sí, bueno, de hecho, cuando Carlos IV lanzó la Real Cédula, de gracias al sacar que se le daba el privilegio de don, no solo a los pardos y a los negros, sino también a aquellos inmigrantes peninsulares y canarios recién llegados. Pues los primeros en protestar fueron los mantuanos, que no quisieron aceptar esta Real Cédula. Claro. Es que la historia la podemos ver en su contexto. Sí, que en el contexto quiere decir que Bolívar decidió matar a todos los españoles y canarios. Pero coño, él era español también. Y estaba casado con una española, estuvo casado. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué ese interés? Lo puedes decir sobre eso no lo menciona nadie. Porque no eran los más beligerantes, que los más beligerantes contra Bolívar no eran expresamente los españoles de última generación. Los más beligerantes contra Bolívar fueron los mulatos y los nativos. Y otros criollos. El pueblo en común, el pueblo en general estaba en contra de los mantuanos. ¿Por qué esa fijación contra los españoles, expresamente los españoles? Sí, claro, él buscaba una división de la sociedad, ¿no? Para que los apoyaran en su causa, pero no le funcionó. No, pero es que con toda lógica, si el enemigo eran los mulatos y los nativos, el grito sería exterminar. Vamos a matar a todos los nativos. Pero no, quería matar a los españoles.
era su competencia comercial. Y eran los que te señalaban cuando te decían, tú tienes esclavos y no puedes tener esclavos. Sí, eso se ve muy claramente, como le dije en los ejemplos anteriores de José Tomás Boves y de Sebastián de Miranda, ¿no? El padre de Francisco de Miranda. Bueno, Alberto, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a Venezuela Provincial. Ya saben, aquellos que quieran ver tu trabajo a través de Unión Hispanoamericana pueden hacerlo a través de tu blog y de la página de Facebook, ¿no es así? Exactamente. Y también pueden hacer al grupo de Facebook de la Leyenda Negra y el grupo de Facebook de Unión Hispanoamericana. Grupos que tenemos replicados tanto en Telegram como en WhatsApp. Y ahí desarrollamos una actividad de todos los viernes. Tenemos una videoconferencia donde todos somos iguales y todos debatimos al mismo nivel. Unos que ya saben y otros que quieren aprender. Ahí no hay distinción de cualidades intelectuales, porque una de las funciones que tienen esas videoconferencias es la de que el que sabe enseña al que no sabe. Así de sencillo. Y hablamos de todos los temas socioeconómicos y sociopolíticos que se dan en torno a la hispanidad y a nuestra ansia, nuestro anhelo de reunificación. Sí, bueno, le mandamos también un saludo a Javier Doncé, quien fue la persona que nos puso en contacto, Javier Doncé de Academia Play. Le mandamos un fuerte saludo y abrazo. Y bueno, también recordarle a las personas que nos están viendo, si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse en Venezuela Provincial en YouTube a través de la campanita. Y también aquellos los invitamos que no nos sigan en redes sociales, nos pueden conseguir en Facebook y en Instagram como Venezuela Provincial. Y bueno, un saludo a nuestro Patreon. Se me ha olvidado pedir, ¿sí? se me ha olvidado pedir a tu audiencia que se suscriba al canal de YouTube de Unión Hispanoamericana. Perfecto, también lo pueden hacer en el canal de YouTube de Unión Hispanoamericana. También le mandamos un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas, que son José Alberto Gil Martínez, Gabriel Arrieta y Juan Cristóbal García. Y también aquellos que quieran ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico puedan hacerlo a través de Patreon de Venezuela Provincial. Así que bueno, Alberto, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima oportunidad. Muy bien, Emilio, ha sido un placer conocerte y me tienes a tu disposición para todo aquello que te pueda ser útil. Igualmente, Venezuela Provincial es tu casa, Alberto. Hasta la próxima. Adiós. Chao.